Lunes 16 de febrero de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, hoy Jesús da un tremendo suspiro en el Evangelio. Es el Evangelio un profundo suspiro. Efectivamente, ante la obstinación de los fariseos, el Señor no tiene otra respuesta que un suspiro que expresa el profundo dolor de ver que estas personas, finalmente, a pesar de todo lo que Él está haciendo para conquistarlas, lo único que están haciendo es alejarse más y endurecerse más. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿puedo discutir con Dios? Segundo, no pongas a prueba a Dios. Tercero, no saques más excusas. Vamos con el primer punto. ¿Puedo discutir con Dios? El Evangelio comienza diciendo que se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Queridos amigos, los fariseos discuten con Jesús. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿yo puedo discutir con Jesús? Debemos hablar de dos tipos de discusiones. En un primer sentido, podríamos hablar de que existe una cierta discusión buena y saludable en la vida espiritual. Y eso está muy bien expresado en el libro del Génesis, en el capítulo 32, cuando se nos cuenta que el patriarca Jacob tiene una especie de discusión, de pelea con Dios. La tradición espiritual ha visto en esta pelea con Dios del patriarca José la lucha que implica el camino espiritual, la, entre comillas, discusión con Dios que tiene el alma cuando está buscando hacer la voluntad del Padre. Y en ocasiones sabemos que esa voluntad no es clara. En ocasiones sabemos que Dios se oculta y nos mueve a confiar, a crecer en paciencia, a crecer en súplica. Incluso en ocasiones cuando se nos revela la voluntad de Dios, también tenemos una cierta discusión con Él porque sentimos en nuestro corazón que no seremos capaces de hacer esto que Él nos está pidiendo. Y esta fue experiencia de muchísimos profetas en el Antiguo Testamento. O de repente Dios nos pide algo que nos saca de nuestra comodidad y empieza una discusión de nuestra alma con Dios. Digamos que esta discusión, repito, es saludable, siempre y cuando se haga con profunda humildad. Esto es importante. Cuando con humildad uno le dice a Dios: me siento incapaz, le dice uno a Dios: es que no entiendo por qué me pides esto, le reclama amorosamente uno a Dios: ¿por qué te ocultas? Entonces Dios no hace tardar su respuesta. Dios no permanece oculto a aquella persona que le clama incesantemente. De hecho, podemos ver en la Sagrada Escritura que la misma Virgen Santísima, cuando Jesús se pierde en el templo y luego es hallado, le pregunta: ¿por qué nos has hecho esto? Pero ese por qué es humilde, ese por qué no es prepotente, ese por qué busca la voluntad de Dios para después cumplirla. El mismo Jesús, cuando está en la cruz, le dice al Padre: ¿por qué me has abandonado? Y ciertamente, de ninguna manera podemos decir que la Virgen María o que Jesús estaban haciendo algo incorrecto al preguntar ¿por qué? La verdad es que esos por qué en la vida espiritual son necesarios. Repito, siempre que se hagan con humildad y siempre que estemos dispuestos a escuchar la respuesta de Dios. Pero también existe una discusión con Dios desde la soberbia, desde el orgullo, desde la vanidad. Y es precisamente lo que pretendían hacer los fariseos. Querían discutir con Jesús, pero no para encontrar la verdad de Jesús, sino para ponerle trampas y hacerle caer. Querida familia, todavía hoy el mundo sigue discutiendo con Dios, no para encontrar la verdad, sino para negarle, para negar su existencia. Personas que hoy discuten con la idea de Dios. Se arman primero un Dios caricatura, el Dios distinto, radicalmente distinto al que está revelado en las Sagradas Escrituras, que es un Dios amor, que es un Dios de la razón, del orden, que es el Dios creador. No, lo que hace hoy el mundo es crearse una fantasía de Dios, crearse primero una caricatura de Dios y luego discutir con ese Dios, ridiculizar ese Dios. Porque si en verdad conocieran al Dios verdadero, porque si de verdad conocieran al Dios que nos reveló Jesucristo,
es que no tendrían de otra sino postrarse en adoración. Es irresistiblemente atractivo ese Dios que nos muestra a Jesús, ese Dios que es Padre, ese Dios que perdona. Pero el demonio lo primero que hizo fue distorsionar la idea de Dios, y muchas personas muerden ese anzuelo y terminan discutiendo con ese Dios. De manera, queridos amigos, que nosotros debemos tener mucho cuidado. Si en algún momento vamos a discutir con Dios, digo discutir entre comillas, entonces hagámoslo desde la humildad y nunca desde la soberbia. Segundo, no pongas a prueba a Dios. El Evangelio nos dice que además de discutir con el Señor, querían ponerlo a prueba. Y esto había sucedido ya en muchas ocasiones y hasta el final de la vida de Jesús seguirá sucediendo. Recordemos el momento en que le ponen a sus pies a la mujer adúltera. La habían encontrado adulterando. La ley decía que había que matarla. ¿Qué decía él? Le preguntaron, ¿tú que predicas la misericordia, qué dices? Miren la trampa. Si Jesús decía apedréenla, entonces van a decir, ¿dónde está la misericordia que predicas? Si Jesús en cambio dice, déjenla libre, le van a decir, entonces, ¿por qué te opones a la ley de Moisés? Sin embargo, Jesús es Dios. Y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van. En otra ocasión, le dicen a Jesús si era lícito pagar al César el impuesto. Claro, era una respuesta difícil. Si Jesús decía, no, no es lícito, entonces los romanos iban a decir que Jesús estaba sublevando al pueblo. Pero si Jesús decía que sí era lícito, entonces todo el pueblo se iba a ir contra Jesús porque estaban agotados de pagar impuestos a la potencia extranjera. Entonces el Señor pide una moneda, pregunta de quién es el rostro que aparece en la moneda y todos responden del César. Y les dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¡Qué sabiduría la de Dios! Amigos, cada que el hombre ha puesto a prueba a Dios ha terminado perdiendo. Cada que hemos intentado saber más que Dios, hemos caído en el ridículo de nuestra propia soberbia. De manera que jamás pongamos a prueba a Dios. En ocasiones hay personas en una tremenda inmadurez espiritual que dicen expresiones como, si Dios existe, que pase esto o aquello, o si Dios me ama, que me suceda esto o lo otro. Familia, jamás digamos ese tipo de cosas. Eso manifiesta una profunda desconfianza en Dios. A Dios no se le manipula con este tipo de frases. No podemos someter a nuestro capricho a un Dios que es omnipotente con ese tipo de expresiones infantiles. Familia, es que no podemos decirle a Dios, si existes, haz esto o aquello, porque es que Él ya lo hizo todo por nosotros. Nos creó, nos perdonó después de que habíamos pecado, nos envió a su Hijo para que derramando su sangre pudiésemos nuevamente entrar al cielo. Él ya lo hizo todo por nosotros. Nunca pongamos a prueba a Dios. Tercero, no saques más excusas. Familia, finalmente le dicen a Jesús que haga un signo en el cielo. El Evangelio dice que Jesús dio un suspiro profundo. ¿Por qué Jesús suspira profundamente? Porque el Señor estaba agotado ya de tantas excusas que sacaban estos fariseos. Es que Él ya había realizado muchos signos, ya había realizado muchísimos milagros y nada le servía. Más adelante todavía realizará más señales milagrosas y hasta le dirán que expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Familia, definitivamente para el que no quiere creer, ningún milagro, ningún signo, ninguna señal es suficiente. Pero en cambio para el que se abre humildemente a la acción de Dios, para el que deja de sacar excusas, entonces ningún signo es necesario. Hoy el Señor nos exhorta para que dejemos de sacar excusas. Una y otra vez le decimos al Señor que no nos acercamos más a Él, que no empezamos un proceso serio de conversión por esto, por aquello, que cuando suceda esto otro, entonces nos acercaremos a Él, que cuando pasemos el colegio, que cuando salgamos de la universidad, que cuando mejoremos el trabajo, que cuando tengamos mejor estabilidad, que cuando pasen estos signos y estas señales, entonces finalmente sí creeremos en Él. No, amigos, el Señor nos está demostrando que eso no es así y por eso da un suspiro. Cuando quieres amar a Dios, entonces lo haces. No esperas ningún signo. Simplemente le dices, Señor, es que ya me has dado demasiado. Ya me has demostrado demasiado como para pedirte más cosas. Simplemente te entregas generosamente a amarle. Y lo sorprendente es que el Señor seguirá manifestando su gloria. Pero no saquemos más excusas. Oremos. Amado Señor, hoy te pido perdón por las veces en que desde la soberbia he discutido contigo.
Hoy te pido perdón por las veces en que te he cuestionado, por las veces en que te he puesto a prueba. Hoy te pido perdón por las veces en que he sacado excusas para no acercarme a ti. Y te suplico me concedas la gracia de un corazón profundamente humilde. Dame el don de creer, dame el don de la fe, que no necesite tantas señales, que no necesite ver cosas externas, sino que tenga una convicción en mi interior que me lleve a estar seguro de que tú me has amado desde siempre, de que todo me lo has dado ya. Señor, y si en algún momento debo preguntarte algo, lo haré con profunda humildad. Concédeme esa gracia, dame una profunda humildad para poder preguntarte por los momentos en que no entiendo lo que está sucediendo, para poder llorar, para poder recostar mi cabeza en tu hombro y derramar las lágrimas cuando no comprenda qué me estás pidiendo. Y sé que cuando lo haga así, tú me responderás, y me responderás con claridad, porque un corazón contrito y humillado, tu Señor, no lo desprecies. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿puedo discutir con Dios? Segundo, no pongas a prueba a Dios. Tercero, no saques más excusas. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la virtud de la humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.